Con toda esta actuación, el Estado, también en lo económico, se manifestaba como fallido. Y como remate, Hacienda tuvo que hacer frente a las letras de cambio por valor de 400 millones de reales con el Banco de París, consiguiendo aplazar su vencimiento con unos intereses nuevos del 12%, mientras el Banco de España suministró anticipos sobre las contribuciones aplicando intereses del 6 y del 7%. La banca Bauer también negoció con el gobierno republicano al entregarle 44 millones de reales al 9% anual, 24 de los cuales eran sobre los rendimientos probables de las minas de Almadén. Cierto que la República tan solo obtuvo el reconocimiento de Suiza y de los Estados Unidos, pero también cierto que el apoyo económico suministrado por los países que no la reconocieron fue patente. La cuestión no se arreglaría ni con la liquidación del cantonalismo ni con la liquidación de la República. Así, en 1874 se destapaba un caso de corrupción. Los anteriores no se habían destapado, pero en esta ocasión se destapó. Y consistía en la estafa al Estado de 3.035.392 reales, realizada mediante el doble pago de cupones del 3% interior, presentados en el negociado de reconocimiento y recibo de créditos en el Departamento de Emisión de la Dirección General de la Deuda Pública. ¿Un caso de corrupción? Tal vez. No hemos sido capaces de sacar luz sobre este asunto concreto, si bien el devenir de los acontecimientos indica que la corrupción es, quizá, el primer motor del sistema democrático. Las dependencias de potencias extranjeras manifiestas, en ese sentido, no nos indican más que la conciencia cierta de su existencia. Pero eso no basta para aseverar que era corrupción. Quien sí queda ciertamente retratada es la regente María Cristina de Borbón, que se hizo célebre por su participación en operaciones de especulación con la sal, con los ferrocarriles y con la ilegal trata de esclavos. Todas estas maquinaciones económicas evidentemente tenían una directísima repercusión en la deuda pública, que cuando llegamos a los inicios de la restauración en 1876 equivalía a 17 veces el presupuesto del Estado. Y es que en este año la deuda pública sumaba la escalofriante cifra para la época de 12.130 millones de pesetas, cuando el presupuesto era de 711 millones de pesetas. A lo largo del periodo 1850-1890, 40 años, el gasto público del Estado a través de los presupuestos había ascendido a 25.643 millones de pesetas, de los cuales un tercio se tuvo que destinar al pago de los intereses de la deuda pública, el 32,3%, equivalente a 8.270 millones de pesetas. Recordemos que el presupuesto del Estado era 711. Y si tenían repercusión en la deuda pública, también evidentemente tenían repercusión en las personas y en las empresas, siendo que el precio del dinero no era homogéneo, sino que el mismo dependía de las provincias. En la década de 1880, en España, el precio del dinero podía variar de unas ciudades a otras en torno al 160%. En el caso del País Vasco y Andalucía, las diferencias son del doble. Y en el caso de algunas provincias andaluzas, pueden oscilar entre el 100 y el 140. Con respecto a Cataluña, la diferencia es algo menor, entre un 50-100%. Esta situación también, lógicamente, repercutía en la productividad, siendo que en 1879 España produjo menos de 70.000 toneladas de hierro colado, lo que correspondía al 24,56% de las necesidades nacionales de consumo. Pero eso no es de extrañar si tenemos en cuenta que la Ley de Ferrocarriles del 55 establecía en su artículo 20 la devolución a las compañías de ferrocarriles de los aranceles pagados por la importación de hierro, maquinaria, material móvil, etc. Consiguientemente, las empresas concesionarias de los trazados no adquirían el material nacional, sino que por el contrario lo importaban de Inglaterra y de Francia. No incumplían la ley
y condenaban a la ruina a la siderurgia radicada en España, que aunque no pueda ser considerada siderurgia nacional, y aunque sus beneficios fuesen objeto de exportación, empleaba trabajadores nacionales con los que algo de la riqueza, caso de producirse, se quedaba en España. La tercera intentona carlista había fracasado en el 76 y ya sin esta rémora, y teniendo como referencia la producción anterior, posibilitó el incremento de la industria y la proletarización. Remarco, la proletarización, porque el proletariado no sale, no es natural, sino que es creado. Y en España se creó a lo largo del siglo XIX. Y es que la década de 1880 supuso para España un gran crecimiento industrial y agrícola que la situó como uno de los líderes europeos en producción de hierro y cobre, con una notoria inversión extranjera, como venimos viendo. Paradójicamente es al mismo tiempo una década de crisis. El cierre de fábricas y el despido de obreros era el pan nuestro de cada día, hecho que se acentuaría en los 90. La brecha económica entre burguesía y proletariado fue creciendo tanto como la conflictividad social. En ese sentido, en el 81 se inauguró la primera línea férrea de Puerto Rico, con capital británico, curiosamente. Con toda seguridad, como en el resto de las ocasiones, procedente del saqueo realizado en los virreinatos americanos en el primer cuarto de siglo, cuando arrasaron con los depósitos existentes. En estos momentos, la deuda del Estado alcanzaba los 12.590 millones de pesetas y 1.162 la del Tesoro. El gobierno procedió a la emisión de 1.800 millones de pesetas en nueva deuda, al 4% de interés, que se amortizaría en 40 años. Un nuevo empréstito que ahogaba la economía nacional y la ponía a los pies de sus acreedores, el principal de los cuales, la Casa Rothschild, no perdía oportunidad, siendo que en total desde 1830 a 1900 la Casa Rothschild prestó un total de 764 millones de pesetas al Estado español, a través del Banco de España y del Tesoro Público. Colocó emisiones de deuda pública que generaron 306 millones de pesetas y transfirió un total de 348 millones al Estado como beneficio de las ventas del mercurio de Almadén. Puede observarse, por otra parte, una clara multiplicación de las actividades durante los años de la Primera Guerra Carlista y, sobre todo, en el sexenio revolucionario y los primeros de la Restauración, en los que se llevan a cabo las mayores transacciones. Ninguna de las circunstancias señaladas pasaba desapercibida a los ingleses, que si durante siglos habían dedicado sus esfuerzos a atacar a España mediante la piratería como principal arma, ahora la veían a sus pies, hasta el extremo que, complaciente, James Schwank, secretario de AISA, en su informe anual de la asociación escribía en 1882: este país interesante y bien dotado, pero retrógrado, no hace ningún progreso notable en el desarrollo de su propia industria siderúrgica, aunque muestra energía bastante para exportar todos los años su precioso mineral de hierro para enriquecimiento de otros países. Ni aun gana España tanto como pudiera suponerse a primera vista de este saqueo de sus tesoros, porque el capital dedicado a extraer y exportar su mineral es principalmente inglés, francés, alemán y belga. Los beneficios de la expoliación ni siquiera acrecen en proporción considerable a los españoles. Se va con los minerales. Iba a decir, no lo digo yo, que sí lo digo y lo vengo diciendo. Pero es que en este caso lo dice el señor James Schwank, inglés. La situación llegó al extremo. El pago de los intereses de la deuda pública y particular motivó en el año 83 una situación extrema que provocó la suspensión de la convertibilidad de los billetes en oro y se entró en una economía de tipo fiduciario que se extendió hasta finales de siglo. Mientras, las medidas del gobierno, incapaces de controlar la situación, crearon nuevos problemas cuando intentaban solucionar otros, mientras vigilaban que el movimiento no perjudicase los intereses de sus protectores. Así, la apuesta por la industria del algodón mediterránea, que sería protegida con reiterados aranceles por parte del gobierno, arruinaba la mayor empresa de Galicia, la del lino.
Los nuevos impuestos del Estado liberal, que sustituían a los eclesiásticos, obligaban al campesinado a pagar en líquido en vez de en especie, y lo acogotaban. Y creaban el proletariado, efectivamente. Aislado del milagro del ferrocarril, el noroeste languideció, lejano, ajeno a los nuevos focos fabriles, establecidos en Cataluña, con su monopolio de la industria del algodón, y en el País Vasco, cuya siderurgia pasaba a ser también protegida como empresa de interés nacional. Huérfana España de su legislación, huérfana de su industria, huérfana de su comercio, huérfana de su ejército, huérfana de su marina. Y por supuesto no hablemos de la dirección política y de la corona, porque eso ya... España languidecía durante todo un siglo en la indigencia. En ese momento, y en base a la encíclica Rerum Novarum, la Iglesia dio la sensación de mover ficha para recuperar la importancia social que durante siglos había tenido en beneficio de los españoles de los dos hemisferios, y creó algo que, de haber perseverado en el empeño, hubiese podido generar alguna solución: los círculos católicos obreros, que hasta 1905 llegaron a crear más de 100 gremios de labradores, así como escuelas profesionales de aprendizaje. Pero todo quedó en demostrar que algo se puede hacer.